Les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjese que hoy vamos a hablar de las 5 leyes biológicas de Hammer. Y desde Argentina quiero darle la bienvenida a la doctora Matelda Lisdero. Ella es especialista en medicina ortomolecular y homeopatía. ¿Cómo estás, querida Matelda? No las escucho. Ya, aquí ya te escuchamos perfectamente. Esperen. Ahí estamos. Ahora sí, pero... Listísimo. Mientras arreglamos estos temas de tecnología, quiero decirle que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, el 162 de Sky, y nos puede seguir a través de YouTube en Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo. Ahora sí tenemos lista la comunicación. Adelante, querida Matelda, qué gusto compartir los micrófonos y las cámaras contigo. Adelante, prende tu micrófono, por favor. Recuerden que estamos en Zoom por seguridad de todos nuestros invitados y por seguridad de nuestros colaboradores para, por este tema que estamos compartiendo todos. Adelante, Matelda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¡Qué tal? gusto! Ahora sí, fíjate que... a mí la verdad es que me encanta aprender de los líderes de opinión. Yo tengo mi clase diario en este programa, que ya llevamos 17 años al aire, y me interesó muchísimo lo que tú compartes con todos tus seguidores. Yo tuve el gusto de verte a través de Instagram, y ahora desde Argentina me encantaría que compartieras tú con estos nuevos seguidores mexicanos qué son las leyes biológicas de Hammer. Ay, claro, sí, tengo varios seguidores mexicanos, te voy a Ya decir. tienes una más que soy yo. Tengo muchos amigos mexicanos y mi maestro, del que aprendí casi todo lo que sé, por no decir todo, es un médico mexicano. Así que tengo mi corazoncito y le debo tanto a los mexicanos. Pues aquí estamos felices de compartir contigo. Yo soy médica hace 25 años y de verdad que me parecía, soy ginecóloga originalmente, aunque ahora ya soy casi más generalista. Sí. Lo que me pasaba con la medicina es que me pasaba que no entendía por qué había veces que tratamientos funcionaban y otras veces no. Y también cómo podía ser que no nos hablaban en la carrera y después incluso más adelante de por qué la gente se enferma. Uh-huh. Exactamente por qué, no el cómo, sino el por qué. ¿Por qué nos eso me parecía enfermamos? Que eso es claro. Te quiero aquí nada más interrumpir un segundo, porque sí he tenido el gusto de entrevistar a diferentes médicos, ya sea de medicina funcional, que son médicos de especialidad, que de repente dicen, es que me falta algo en la medicina alópata. Algo, ¿por qué nada más tratamos la sintomatología y no las causas de por qué nos enfermamos? Claro, y entonces ahí justamente es donde, a ver, la medicina y algunas medicinas como complementarias o alternativas encuentran o nos hablan de la causa de las enfermedades en la nutrición, en el estrés, pero a veces no es suficiente eso, porque uno ve gente que se alimenta súper bien o que pareciera tener una vida lo más campante y tranquila y sin embargo se enferma. Entonces, en realidad es que estas 5 leyes que son descubiertas por un médico alemán allá por años 80, 90, estudiadas muy en profundidad, justamente nos permiten entender eso, que nos enfermamos a partir de cómo nuestra biología más auténtica y primitiva sería, una parte más primitiva que la otra en nuestro cuerpo, obviamente, en la cuestión de evolución, Sí. gestiona las situaciones que suceden en el ambiente, como las situaciones que percibimos como de amenaza o que pueden poner en riesgo nuestra supervivencia. Entonces, nuestro cuerpo tiene un órgano o un tejido para hacer frente a cada una de esas cosas que pasan. Si no le hacemos frente, nos morimos. Entonces, en ese poner en acción ese tejido para hacer frente a una situación muy concreta que tiene que ver con nuestra evolución, con nuestra biología, con nuestro código biológico como especie humana, animal, ahí es donde se da esta activación
y que en algún momento de ese proceso tenemos un síntoma y nos dicen nos enfermamos, ¿no? O te ponen la Ujú. etiqueta de tal o cual enfermedad. Sí, Entonces, eso, lo que la medicina nos pone una etiqueta y después nos da un remedio, sin poder saber cuál fue el origen, en un punto nos ata, ¿no? De manos. O claro. sea, mucha gente anda súper bien con los remedios y vive lo mismo que hubiera vivido sin remedios, si querés, ¿no? Como, me refiero, Ah, vive lo mismo que si lo hubiera resuelto. Hablo que la medicina, la verdad que está bien que exista, pero pero no nos aporta para que uno pueda o crecer o o mejorar su entender lo que nos salud, pasa en el ¿no? cuerpo, Ujú. claro, o mejorar el entorno en que vivimos. Entonces, los síntomas deberían ser, con el modelo de las 5 leyes, si uno lo conoce, la oportunidad que te da tu biología para que te des cuenta qué fue lo que sufriste, ¿no? O qué Sí. fue lo que te pasó para poder tener otras herramientas a la hora de gestionar esas situaciones Hablando de, y sumar claro, que eso es, o sea, necesitamos todas las herramientas. Cuando alguien está enfermo, sí quieres todo lo que esté a disposición y mucho más en enfermedades terminales, ¿no? O enfermedades catastróficas, si lo podemos claro, llamar así. Y no entendemos el por qué. Pero sí buscamos, yo te lo digo de forma personal, yo que ya tuve cáncer, también busqué y yo había escuchado de Hammer cuando hace 8 años me dio cáncer de mama y quería entender no el por qué a mí, sino para qué a mí, pero claro, además ver sí, la sintomatología, o sea, la causa, no la sintomatología era muy clara, como muchas claro. mujeres que están en nuestro país y también en el mundo, pero había que ver, hay que ver qué loca. Estoy platicando con la doctora Matelda Lisdero desde Argentina, especialista en medicina ortomolecular y homeopatía, acerca de las 5 leyes biológicas de Hammer. Comentabas, querida Matelda, que en tu búsqueda como especialista, tú eres ginecobstetra, decías, es que, ¿por qué no encontramos las causas, no? Y falta algo en esto. ¿Y qué pasó con estas 5 leyes de Hammer? Y lo que pasó es que Hammer, a partir de una experiencia personal, que fue la muerte de su hijo y posterior desarrollo en él de un cáncer de testículo y en la mamá del chico de un cáncer de mama, abre su cabeza para decir, ay, ¿no será que tiene que ver esto con lo que pasó con nuestro hijo, que fue una cosa muy traumática, muy larga? Uh -huh. Entonces se pone a estudiar y cuando estudia pacientes inicialmente enfocándose en el cáncer y después extendiéndolo a todo el resto de las enfermedades, se dio cuenta que había como un mapa entre el tejido que crecía, entre la situación que la persona vivía y un área del cerebro. Y hace un estudio muy, muy largo y muy exhaustivo de estudiar cerca de 60.000 pacientes, personas, y hace toda una especie de mapa, ¿no? Uh -huh. De detalle muy, muy, con mucha precisión entre la historia, que cómo es percibida por la persona, no la historia en sí, sino cómo la persona la vive y qué tejido se hace cargo de hacer frente a esa situación. Podríamos decir, como dije antes, que cada tejido tiene su función en el cuerpo. Si uno, no sé, por ejemplo, piensa en la piel, es lo que nos puso la naturaleza Sí, para poder conectarnos con los demás, además de protegernos, porque la piel tiene varias capas, ¿no? claro. Pero es protección, es contacto con los demás, entonces uno podría perfectamente, y seguro que la audiencia a alguno le pasó, que frente a problemas de contacto o separación aparecieron cosas en la piel. Entonces, es eso que parece obvio, a veces parece más obvio, es más obvio o evidente para la gente y no tanto para los médicos, que están más como estructurados en algún sentido. Es lo que él hizo, de que desarrolló todo un mapa muy, muy preciso de cada tejido del cuerpo en relación a qué responde, ¿no? Sí. Y eso es muy lindo porque ya dejamos de pensar en la enfermedad como el error del cuerpo, en la máquina rota, en, ¿no? En que es Sí. mala suerte. Te corres de la víctima y te pones a estar como un usuario activo de ese sistema de salud, buscando lo que es mejor para vos. Entonces, como dije el otro día acá en un programa de tele acá en Argentina, la medicina debería ser un traje a medida de la persona que consulta, a medida de sus creencias, Uh -huh. de su cultura, de sus miedos, de sus fortalezas, ¿no? Como
como un reducir todo a sí. una sola medicina, a ver, ¿cómo puede ser? Somos millones de personas en el planeta y sabemos de gente que se curó de millones de formas distintas, ¿no? Así es. Sí, somos un todo y debemos de abordar la salud desde ese todo. Mira, yo comentando lo que te decía previo al corte, yo antes decía, bueno, eso de, ahorita ya lo digo, lo que cuando el alma sufre, el cuerpo llora, ¿no? O sea, son como cosas que pasan Claro. alrededor que yo decía, hay un error, hay mutaciones cuando a mí me dio cáncer, pero analizando y después buscando una respuesta. ¿Por qué si yo amamanté, yo me cuido, yo hago ejercicio? La verdad es que mi salud es bastante buena en todos los aspectos, pero había un tema ahí interesante. A ver, y yo te lo voy a poner. El cáncer que yo tuve fue en el seno derecho. ¿Qué podría? Ajá. Y ¿Qué dice el si tú eres mapa? diestra, Yo soy y diestra. depende, si sos diestra, y cuando aplaudes, aplaudes con la derecha arriba, ¿así? Aplaudo en medio. O sea, Ah, bueno, pero así o así, ¿cómo te queda más cómodo? creo que la derecha arriba. Y- Ok, suena que sos diestra, Sí. entonces la mama derecha se relaciona con los pares. Los pares serían pareja, padres, hermanos, primos, socios. No. Y tu parte izquierda, tu parte no hábil, tiene relación con lo materno filial. Ujú. Entonces no sé si tuviste un tumor de un crecimiento intraductal o un crecimiento lobulillar, que son de la glándula, son dos casos distintos, Sí. pero supongo que habrás tenido un ductal porque es el más común. Tuve se Y llama en los comedocarcinoma, que seguramente lo conoces, de crecimiento sí, muy rápido, triple positivo. Para la gente que está en esto, era un claro, cáncer sumamente agresivo que creció en 9 meses. Pero justo claro, lo que estás diciendo es la pareja. Yo sí tenía ahí temas de pareja que me sentía como claro, abandonada, ¿no? Entonces sí fue algo que claro. yo expresé, mi cuerpo Sí, expresó, que ahorita ya lo entiendo, ¿eh? Y yo soy muy de sí, la medicina alópata, pero hay cosas que se claro. dan muy común y eso valdría la pena que la gente que tiene algún tipo de enfermedad catastrófica que de repente analice lo que hay a su alrededor, ¿no? Y que analice que lo catastrófico a veces está dado por nuestras creencias y a veces el cuerpo encuentra salida, ¿no? Como no ponerse la etiqueta de catástrofe y de no hay nada que Sí, hacer o de situación súper grave, porque eso también tampoco ayuda, ¿no? Entonces, en claro. realidad hay que ponerse activamente a tratar de encontrar lo que nos haga sentir tranquilos para poder acompañar al cuerpo en ese proceso que puede ser muy difícil y eventualmente nos podría matar, pero a ver, ¿qué nos mata más? La célula que crece en una glándula mamaria, que no es un órgano vital, sería, Sí, porque sí, de sí, no última la es. glándula mamaria no la necesitamos para vivir, Ujú. o es más el miedo y todo lo que se desencadena a partir de ese momento. Entonces, hay que, ¿no? Hay que entender que las palabras que nos decimos y nos dicen Son tienen un súper, efecto sí. muy poderoso, tanto positivo como negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno se dice las cosas y permitimos que nos la digan. Y ¿Cómo más nos bien hablamos, pensar que no? cuando no, Ujú. claro, cómo nos hablamos y cómo nos hablan, ¿no? Como cuando uno confía mucho en la medicina y el médico te dice, no No, tengo ya nada no más hay que nada. hacer Sí, o estás muy grave, ¿cómo podemos diferenciar si lo que te termina haciendo mal es tu cuerpo o es la palabra del médico? Entonces, hay que cuidar mucho el lenguaje y saber que hay, que la medicina oficial, si bien es la más conocida y la que más desarrollo tuvo últimamente y y es la nos ha que, ayudado a ¿no? Tiene más incrementar la plata y nos expectativa, ayudó un claro. montón. Sí, la expectativa de vida sí Claro, nos ha también ayudado, ¿no? En muchas cosas, claro, pero hay un todo. hay que Aquí, saber que, perdóname la interrupción, no, nada, querida Matelda, dime. es que me tengo que ir a una pausa, pero te quiero pedir cuál sería rapidísimo la primera ley biológica de Hammer. La primera ley es que los procesos llamados enfermedad se desencadenan por un shock biológico, una situación como de mucho estrés sería. Ay, y sí, y sí, en mi caso sí. Yo a usted que si ha pasado por alguna enfermedad o la está pasando, pregúntese si se desencadenó por algún shock biológico. Estoy platicando con la doctora Matelda Lisdero acerca de las 5 leyes biológicas de Hammer. Ay, Matelda, nos van a quedar muchas dudas. Tendremos que hacer otro programa porque nos quedan 5 minutitos y me gustaría que la Hacemos. gente, sí, yo feliz, que entendiera que también se vale buscar otras cosas de lo que normalmente nos han dicho, ¿no? Eh,
y estabas comentando acerca de la ley 1, que es se desencadena un problema por un shock biológico. Claro, ¿A qué te refieres claro. con un shock Sí, biológico brevemente? sería un evento que nuestro instinto, nuestro animalito interno, como yo lo llamo, percibe del entorno que lo lleva a accionar algún tejido porque si no, corre en riesgo su supervivencia. Mm, Sería como ponerse algo en la boca y no tener saliva para tragarlo, ya. algo así, ¿no? Como fisiológicamente. Como Entonces, que no podemos es que nuestro manejarlo. cuerpo, claro, nuestro cuerpo siempre se está adaptando fisiológicamente y cuando hay algo extra natural o como Sí. algo más intenso, el cuerpo activa programas, sería, o tejidos para hacer frente exactamente a eso de una manera muy inteligente. Sí, me queda clarísimo y en mi caso así fue, así tal cual lo estás diciendo. La ley número 2, Es que los procesos, esos que se desencadenan de esa forma, tienen dos fases, una fase de estrés y una postestrés. Y es en esta fase postestrés que el cuerpo repara. Y el cuerpo repara a través de la inflamación, de sentirse mal, cansado, inflamado, dolorido. Entonces, todo lo que llamamos enfermedad, que generalmente tiene esos condimentos, en realidad es parte de un proceso biológico que hay que acompañar, pero no decir que nos rompimos, sino que uno podría no, decir más bien que alivié, a qué estrés estuve sometido, ¿no? ya, Entonces es otra comprensión de lo que es el proceso de enfermedad. ok. El tercero, El tercero es un poco más complejo, pero es cómo se modifican los tejidos de acuerdo a su origen embriológico en estas dos fases, ¿no? Hay tejidos que crecen en un momento y otros tejidos que crecen en otro, o que se achican o que cambian su función. o que mutan, ¿no? Como puede ser el cáncer, Bueno, más o que no. mutar, sí, la medicina oficial lo llama mutar, pero en realidad es un crecimiento inteligente, aunque parezca que no. Anda, o sea, ahí que me diría, por ejemplo, hablando de un cáncer en general, no el que yo tuve, porque ya no es Que mío. hay crecimientos, podemos decir que hay crecimientos que sirven para mejorar la función de algunos órganos y hay Ujú, otros crecimientos que sirven para cicatrizar agujeritos sí, o partes que se ulceraron o se atrofiaron. Entonces, habría esos dos tipos de crecimientos, ¿no? Entonces, ahí sí, están todas estas patologías llamadas cáncer y eso. anda. El que sigue, Y la cuarta ley es la participación de los gérmenes. ¿Cuál sería la participación de los gérmenes? Que los gérmenes, le hacen bacterias, hongos y micobacterias, no son los malos de la película, sino ayudantes del sistema, que no quiere decir que a veces no haya que tratarlos, pero que claro. no son la causa de las enfermedades, sino aparecen como consecuencia más bien. Eso Ujú, ya se sabe en la ciencia. sí. Y la quinta ley es la que cada cambio en el cuerpo tiene un sentido. Como cada cambio en un tejido le da como una ventaja, como una mejora para hacer frente a esa situación particular. Sería el para qué de los cambios, ¿no? El para qué. Ahora, entendiendo que nos falta mucho ahondar sobre estas 5 leyes de Hammer, vale la pena que averigüen de qué se trata, quien quiera manejar alguna patología, alguna enfermedad desde todos los puntos de vista que vale la pena. Claro. ¿Dónde te encontramos, querida Matelda Lisdero? Donde estoy más activa es en Instagram, es @dra. De doctora.matelda con lisdero. Ahí me Ok, encuentran donde estoy más activa. Tengo canal de YouTube también, tengo canal de Telegram. La verdad que estoy en varios lados, sí. pero eh, que me busquen. Perfecto. Y has ayudado a mucha gente a encontrar ese para qué. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Y me da una satisfacción enorme hacer la medicina de esta forma y a mis pacientes también. Que, No es que tengo la solución para todo, pero por lo no, menos una comprensión que abre el abanico de posibilidades, que ¿no? eso cuando estamos enfermos, eso es lo que estamos buscando. Alguien Claro, con esa mentalidad de ofrecernos diferentes opciones para poder, en algunos casos, salvar nuestra vida. Querida Matelda, te total. agradezco mucho. Tenemos pendiente, súper pendiente darle continuidad a Ok, esta plática tan interesante y te agradezco de corazón. Un abrazo desde México hasta Argentina. mu- muchas gracias, saludos a todos los mexicanos, hermanos, y un saludo especial para vos, Etel. Muchas gracias. Gracias.